Hola a todos, es un gusto saludarlos por este medio. Yo soy el doctor Tomás Pascual Jiménez y soy nefrólogo. Estas recomendaciones son para aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y aquellos pacientes que están próximos a trasplantarse o pacientes trasplantados. La enfermedad renal crónica es una enfermedad de afectación mundial. El 10 al 12% de la población mundial tiene enfermedad renal crónica. México no se escapa a esa frecuencia. En México, la mayor parte de los enfermos, como en el mundo, que tienen enfermedad renal crónica, fue causada por la diabetes mal controlada. Hace un 40% aproximadamente de todos los enfermos que ya están en tratamiento con diálisis o han requerido un trasplante. Otro porcentaje, un 20%, aproximadamente es en los pacientes que tienen hipertensión arterial mal controlada. Hay otras causas, como enfermedades infecciosas, como litiasis renal o piedritas en las vías urinarias. También enfermedades llamadas inmunológicas, que son enfermedades en donde se forman defensas en contra del organismo. Un ejemplo de ellas es el lupus eritematoso sistémico, pero hay muchas más. En niños varía, pero en niños son más frecuentes las malformaciones congénitas y a lo que se llama glomerulonefritis. Los pacientes con enfermedad renal crónica, cuando llegan a una etapa avanzada, etapa 5 de la enfermedad, es decir, que tienen menos del 15%, lo ideal es que lleguen a trasplantarse sin necesidad de pasar a un tratamiento como hemodiálisis o con diálisis. Pero aquellos que tienen una urgencia o que se encuentran en una condición que afecta en forma generalizada a su organismo, deberían hacerse primero diálisis o hemodiálisis y después hacer un trasplante. Muchos pacientes piensan que cuando ya tienen enfermedad renal crónica y están en diálisis, la vida se ha terminado. La realidad es que no. Tenemos una oportunidad muy grande de ofrecer trasplante a todos los pacientes. Son muy poquitos pacientes aquellos a que no pueden tener acceso a un trasplante de riñón. Pero todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica deben pensar siempre en tener una mejor calidad de vida. Y lo único que cura la enfermedad renal crónica es un trasplante de riñón. Hay dos tipos de trasplantes: donador vivo o donador cadavérico. Esto de donación cadavérica es aquellos pacientes que tienen corazón latiendo, pero tienen muerte cerebral. A eso se les conoce como donadores cadavéricos. Los trasplantes de riñón se hacen de acuerdo a un protocolo de preparación. Ese protocolo de preparación son una serie de estudios y evaluaciones médicas que evalúan tanto al donador como al receptor para que al final, cuando se haga el trasplante, su vida futura sea normal. Es decir, los que donan un riñón no tendrán riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, no tendrán que tener un cuidado especial o una medicación especial, ni esperar que pierdan la función de riñón. Los donadores de riñón son personas que son sanas, son personas que no tienen una enfermedad y su vida futura debe ser la misma. El protocolo de estudio se trata de eso, evaluar aparte la compatibilidad con el que recibe un riñón, que en el momento que se haga el trasplante y su vida futura no tenga ninguna complicación. En los dos se evalúan riesgos de complicaciones, en los dos se evalúan función cardiovascular, función respiratoria, que no tenga infecciones ocultas. Es valorado por varios especialistas. El grupo de trasplante consta de muchos especialistas de la medicina, entre ellos cardiólogos, neumólogos, infectólogos, cirujanos de trasplante, nefrólogos, licenciadas en nutrición, evaluación también por psicólogos o psiquiatra, dependiendo de cada paciente. El propósito bien es que cuando se haga el trasplante y su vida futura tengan una muy buena calidad de vida y disminuyamos el riesgo de complicaciones. Los pacientes ya trasplantados deben tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque son enfermos que toman
medicamentos para la presión, para la diabetes, y con el trasplantes muchas de estas cosas sufren cambios. La mayor parte de los pacientes que tienen hipertensión y que la causa fue la enfermedad renal crónica, esto remite. Tal vez la mayor parte de los pacientes tienden a suspender medicamentos para la presión. No así los enfermos diabéticos. Deben seguir un control que debe ser llevado por su médico nefrólogo y él remitirá a los diferentes especialistas, como un endocrinólogo, como un cardiólogo, como la nutrióloga. Todos estos especialistas juegan un papel muy importante dentro del cuidado de un paciente trasplantado o un paciente con enfermedad renal crónica. Una parte muy importante es algo que se llama inmunosupresión o inmunorregulación. Cuando alguien recibe un riñón, el organismo, a pesar que se han hecho exámenes de compatibilidad, tiende a rechazar el órgano porque reconoce que no es suyo. Entonces ahí empieza a tomar medicamentos para evitar el rechazo que reciben el nombre de inmunosupresores. Esos inmunosupresores son pilar fundamental en el tratamiento del paciente trasplantado. El seguimiento se tiene que hacer, aparte de la revisión clínica, se tiene que hacer a través de unos estudios que evalúan función del riñón trasplantado. Se tiene que revisar que no tenga complicaciones de infecciones, porque una situación de riesgo para los pacientes que reciben un riñón es que como toman medicamentos que modifican las defensas y bajan la calidad de defensas, tienen el riesgo de infección. Se han evaluado a lo largo de todos los años estos medicamentos y son medicamentos muy seguros. Ahora que tenemos pandemia por COVID, los pacientes trasplantados deben de ser vacunados porque eso disminuirá el riesgo de que tenga una infección por COVID. Nosotros sugerimos, como todas las sociedades médicas internacionales, que los pacientes trasplantados se vacunen. Quiero terminar mi plática diciéndoles que aquellos que tengan enfermedad renal en etapas tempranas, cuiden su riñón, cuiden su salud renal, acudan a sus médicos especialistas, al nefrólogo, al internista, al endocrinólogo, al cardiólogo, a los médicos que sean necesarios para evitar que esta enfermedad progrese. Aquellos enfermos que tienen etapa avanzada de la enfermedad renal crónica, que tomen sus tratamientos de diálisis o hemodiálisis que haya recomendado su médico, pero no deben dejar de lado el hacerse un trasplante de riñón. El trasplante de riñón es lo único que cura la enfermedad renal crónica. Hay oportunidad, aunque se vea un panorama gris, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen oportunidad de ser trasplantados. Les mando un saludo, cuídense mucho, esta pandemia aún no ha terminado. Hasta pronto.